Entonces queremos mejorar la llegada de proteína al duodeno, proteína tal cual, por lo cual queremos que la proteína suministrada en la dieta no sea degradada en el rumen, de modo de que estos aminoácidos azufrados es indispensables para la síntesis de lana. Hablamos que son la cistina, la metionina. Estos son esenciales porque durante la gelatinización que ocurre en el bulbo se tiene que producir enlaces disulfuro. Estos son aminoácidos azufrados. Entre estas dos moléculas entre estos dos aminoácidos, cistina, metionina, se genera el enlace disulfuro, y esto es fundamental para la tasa de crecimiento de lana. Pero también dijimos que estaba la lisina. La lisina es fundamental para la división celular en el bulbo folicular. Y también está el triptófano. De los 19 aminoácidos que tiene la lana, tiene 19 aminoácidos la lana, estos 4 son indispensables. Son indispensables porque no los puede producir los microorganismos del rumen. O sea, la lana está compuesta por 19 aminoácidos. Pero la gran mayoría de estos aminoácidos la gran mayoría de estos aminoácidos son generados por los microorganismos. Los microorganismos en sus esqueletos carbonados y en su biomasa, cuando son absorbidos después en el intestino, porque los microorganismos ruminales después bajan al intestino y son absorbidos como el resto de la comida, ¿no? Entonces, estos microorganismos del rumen suelen concretar los requerimientos de los diferentes aminoácidos, excepto estos 4. La cistina, metionina, lisina, triptófano no están en los esqueletos de los microorganismos, por lo cual tienen que venir en la dieta. Va a ser fundamental que vengan en la dieta. Y acá está la jugada de cómo no solamente darlos en la dieta, sino asegurarnos de que lleguen como tal al intestino, ¿no? O sea, que no sean degradados en el rumen. Para eso es importante por ejemplo, alimentos que tengan proteína sobrepasante, como hablamos el Lotus Macus, ¿no? Tienen la proteína protegida por taninos. Alimentos que tengan la proteína protegida, entonces de modo que no es degradada en el rumen y llega como tal al duodeno. Otra estrategia es aumentar sencillamente el consumo. Si aumentamos el nivel de consumo, las oportunidades, aumentamos el consumo y aumenta la tasa de pasaje, ¿no? Entonces, las oportunidades para que sea degradada en el rumen la proteína se reducen. Se reduce el tiempo de permanencia de los alimentos en el retículo rumen, por lo cual es una forma indirecta de mejorar la disponibilidad de aminoácidos, principalmente los mencionados, en el intestino, evitando de que sean degradados en el rumen. Esto puede ser, por ejemplo, otras vías pueden ser también de aumentar la tasa de pasaje, es dar muchas leguminosas. Las leguminosas se degradan rápido y eso genera el tránsito rápido, ¿no? O sales minerales que ayuden a la digestión. Las sales que ayudan a la digestión y que
aumenta el tránsito, ¿no? Y del rumen al duodeno y aumentan las probabilidades de que llegue más de estos aminoácidos esenciales y que no dan los microorganismos, ¿no? No los produce la microflora ruminal. Voy a hablar de los animales, ¿no? Hay diferencias en lo que es. Hay formas de mejorar, diferentes formas de mejorar la tasa de crecimiento lana, ¿no? O sea, hay diferentes formas de mejorar la irrigación sanguínea hacia los folículos productores de lana. Estas son, por ejemplo, aumentar el número de células en la zona germinativa, aumentar el tamaño que alcanzan las células, o sea, las células de la fibra, y aumentar la tasa de división celular en el bulbo, ¿no? El número de células productoras, el número de células producidas y el volumen, o sea, el volumen que va a determinar el volumen de la fibra, estos dos, el número de células y el volumen de estas, generan conjuntamente el volumen de la fibra, ¿no? Por lo cual acá la tasa mitótica en el bulbo sería una de las cosas que estarían explicando la mayor tasa de crecimiento lana. Pero también el volumen medio de las fibras que pasan a integrar el volumen medio de las células que pasan a integrar la fibra. Estas cosas son las que cambian con el cuadro nutricional, ¿no? El volumen de las células que van a integrar la fibra, el número de células que en el bulbo se dividen para formar parte de la fibra. Todas estas cosas son las que aumentan con el cuadro nutricional y también están condicionadas con el fotoperiodo que estemos, ¿no? Como expliqué antes. Pero hay alguna cosa que está conservada a nivel de a nivel del animal está conservado por su genética individual, que vendría a ser la proporción de células que pasan a integrar parte de la fibra en lo que es el bulbo, ¿no? Este es un componente propio del individuo, es un componente genético individual que no se mejora con el cuadro nutricional. O sea, la relación en el bulbo folicular de células que pasan a integrar la fibra respecto a las que permanecen en el bulbo, esa relación está conservada a nivel del individuo, ¿no? Hablamos de que esta relación es en el entorno de 20%. Un 20% de la mitosis en el bulbo, un 20% es para integrar la fibra del lana. Esto es muy al carajo, lo tenía ahí y lo mencioné. No hay que darle mucha pelota a todo eso. No, eso es muy ya es para los que hacen investigación, si van a hacer esa mierda. No para manejo general. Modificaciones, vamos a hacer ahora temas más importantes. Modificaciones observadas al aumentar el nivel de la dieta. Modificaciones observadas al aumentar el nivel de la dieta. Una oveja puede alcanzar un peso potencial, hablamos de una merino, del entorno de 80 kilogramos. Dije oveja, es un carnero. No, un carnero todavía más. O sea, perdón el enredo. Una oveja merino puede alcanzar un tamaño potencial adulto ahí. Supongo que será ya los 6 dientes por ahí, ¿no? Cuando ya tiene 3, 4 años. Puede alcanzar un peso potencial de 80 kilogramos y un carnero puede alcanzar, o merino puede llegar a ser de 100 kilos.
por tener una idea, nunca falta. Pero vamos a hablar de la eficiencia de conversión. Voy a echarme un clorito y sigo. Vamos a hablar de lo que es la eficiencia de conversión del alimento a lana. Hablamos de que la eficiencia de conversión del alimento a lana estaba condicionada por la estación, por el fotoperíodo, ¿no? Que en invierno era menor, que era mayor en verano, máxima era en verano, y entre medio estaba primavera-otoño. Pero también hay un efecto de la edad. Vamos a hablar de cómo la edad afecta la eficiencia de conversión alimento a lana. ¡Pausa! Continuamos entonces. Animales jóvenes, entonces, y la eficiencia de conversión en lana. Cuando tengo animales jóvenes, estamos hablando menores de 1 o 2 años de edad, ¿no? En condiciones de producción, si lo llevamos a situación de mantenimiento, ¿no? Claro, estamos hablando de un establecimiento lanero. Recordemos que los laneros suelen apretar la carga, principalmente en invierno. Suelen jugar más con lo que es la producción en base a reservas corporales, ¿no? Aprovechando la eficiencia natural de la especie, ¿no? Para producir lana en base a... en mantenimiento en base a reservas corporales, ¿no? Entonces, cuando tengo animales jóvenes, si los llevo a mantenimiento, estos animales por ser animales jóvenes no van a movilizar únicamente grasa, van a movilizar también proteína. Por eso no es bueno con estos hacer la jugada de apretarlos en invierno para que produzcan en base a reservas, porque además van a producir lana en base a proteína y esto es menos eficiente. Animales jóvenes en subnutrición o mantenimiento son, desde el punto de vista de la eficiencia energética, muy ineficientes porque metabolizan proteína para generar lana. Esto no es bueno. Cuando les modificamos el nivel de consumo, esto da. Ya hablé entonces, los animales jóvenes tienen entonces menos eficiencia en producir en base a reservas corporales. Esto es el efecto lag, tengo acá para hablar del efecto lag. El efecto lag es cuando le modificás el cuadro nutricional a los ovinos, no tienen una respuesta inmediata, ¿no? En el momento que que hay un periodo entre el momento que le mejorás la dieta, o se la perjudicás, o se la bajás también, y el momento en que expresan eso en tasa de crecimiento de lana. Esto es el efecto lag. De modo que se retrasa entonces porque se arrastran las condiciones nutricionales previas. No dice mucho. Entonces la tasa de división celular del bulbo va a llevar un tiempo para que exprese ese cambio en la alimentación. O sea, que se exprese como tasa de crecimiento de lana. Pasa cuando bajás o mejorás el cuadro nutricional. El largo de esta fase, el largo de la fase lag, depende de que se esté pasando de un periodo de buena alimentación a uno de mala o viceversa. Ya que cuando la transición nutricional es de una alimentación buena, un buen cuadro nutricional, a uno de baja subnutrición, mantenimiento, ¿no? Cuando ese es el caso, el animal cuenta con una reserva de un pool de aminoácidos y de proteínas y un pool de reserva, ¿no? Se genera, ¿no? Entonces eso va a aumentar todavía, el efecto lag ahí demora todavía más.
Supongo que debe ser eso lo que habla. No me quiero detener más con eso, no importa. Genotipos laneros. Otro factor a considerar, entonces, son en los genotipos laneros. Hablamos de la selección por eficiencia de conversión de alimento a lana. Parece que se puede seleccionar por eficiencia de conversión del alimento a lana. Aquellos animales seleccionados por producir más lana respecto en relación al consumo que tienen, si los que tienen más eficiencia de conversión de alimento a lana. Hay animales entonces con buena genética en este sentido, que producen más lana a igual asignación de nutrientes. Bla bla bla. La fibra de estos animales que tienen más eficiencia de conversión alimento a lana, su fibra lanar tiene una característica distintiva. La fibra de estos tiene menor contenido de proteína y un alto contenido de azufre. Esa es la característica. Si vos te dicen, che, qué cantidad de proteína, qué baja cantidad de proteína que tiene esta fibra y cuánto azufre tiene en porcentaje, haces un estudio de laboratorio y vos ahí decís, debe ser un genotipo con una muy alta eficiencia de conversión alimento a lana, decís vos, sospechás. Eso te puede pasar, viste, en cualquier momento. Hay que estar preparado. Entonces, tienen alto azufre y baja proteína en la fibra. El contenido de plasma en la sangre, entonces, es menor en estos animales. Tienen menos azufre en sangre. Y estos presentan mayor respuesta al crecimiento de lana al aumentar la alimentación. Sí, obvio, si tienen más eficiencia de conversión de alimento a lana, como dijimos, si les mejora la alimentación, van a más que incrementar respecto a los otros la tasa de crecimiento de lana. Es como repetir lo mismo. ¿Quién escribió esta mierda? Fui yo. Bueno, a ver si también yo estoy podrido ya en esta mierda. A ver si queda algo. Estamos acá. Características que definen el precio. Vamos a redondear con esto, que al final hacemos esto por money, por alimentar a nuestras familias, ¿no? Y digo, si no obtenemos ingresos, por más que nos guste la vida en el campo y todo eso, no morimos de hambre. Si al final posiblemente ni siquiera sean nuestros los ovinos, digo, para comérnoslo. Entonces, características que definen el precio. Diámetro de la fibra. Hay una interacción más que positiva en lo que es afinar la lana y aumentar los ingresos en lana. Por eso las lanas finas, super finas, son las que se venden a mejor precio. Largo de mecha, hay un mínimo industrial, ya lo hablamos. Si no podemos tener fibras menores a 6 centímetros, y cuanto más porcentaje de fibras cortas tengamos en el vellón, más se nos penaliza en el precio. El largo de fibra es importante. Por eso es que no podemos hacer doble esquila en el año, porque nuestras razas laneras tienen un largo de mecha anual que no llega a los 14-15 centímetros que fuesen necesarios para generar dos fibras de 6-7 centímetros, que son las que necesita la industria, ¿no? El color también es muy relevante en los ingresos por lana. Cuando se nos perjudica el calor por amarillamiento, por la proliferación de bacterias, hongos, por las pinturas que se trabaja en la encarnerada para identificar animales según la estación, según el mes, la fecha donde fueron servidos, ¿no? Cuando se usan las pinturas estas y no se cuida de que las pinturas sean las correctas para sacarle, los productos del pietín, cuando los sulfatos y todas estas cosas que se manejan para curar pietín, se ensucia la lana, todas esas cosas. Resistencia
La resistencia, manejamos la esquila preparto para colocar el punto de debilitamiento de la fibra en la punta y asegurarnos, porque solemos tener problemas de resistencia en ese periodo de vida del animal. La fibra que se genera ahí es más débil. El crecimiento de lana en esa época genera fibra más débil justo en ese punto, en el periparto, ¿no? Y todo eso, y la lactancia. Entonces, una forma de hacer esquila preparto, pero también saber que necesitamos fibras que tengan mínimo, las mechas deben tener mínimo 30 newton por kilo tech de resistencia, para que no rompan durante el proceso industrial, durante el cardado, el peinado, no rompan. Si rompen nos quedan mechas cortas de menos de 6 centímetros y no las compra nadie. Todo es resistencia. Contenido de caca y pichí, sí, afecta también. Es importante, esto es inevitable, ¿no? Es inevitable. Por eso es importante hacer limpieza previo a la encarnerada, hacer limpieza previo a la esquila, ¿no? De los vellones previo a la esquila, y cuando esquilamos las partes, hacer el acondicionamiento, como ya hablé antes. O sea, no embolsar todo junto. Embolsar según con un criterio. Vamos a hablarlo también más específico. Vamos a centrarnos más en eso más adelante, pero puntas quemadas aparte, ¿no? Que son las partes que están manchadas por orina, por todo y se acumuló ahí, yo qué sé. Hacer un acondicionamiento, embolsar por separado todo está. La lana contaminada, embolsarla por separado. No ponerla como vellón, sino como pedazos, ¿no? De ese modo, lo bueno lo vendemos como bueno, lo malo lo vendemos como malo. Otras son otras que no son tan relevantes. Estas son las principales, ¿no? Las principales que afectan los ingresos por lana son el diámetro medio de la fibra, ¿no? Que es deseable que sea lana fina, o sea, que el diámetro medio esté en mínimo 22. Si es más fino mejor, pero mínimo 22, ¿no? 22, 23. Porque también hay una variación, y siempre hay una variación en el diámetro, ¿no? Si tenemos 22, significa que tenemos unas cuantas fibras de 26, 27 milímetros. Si tenemos de 28, significa que hay mucha fibra, una población en las fibras del vellón, que inevitablemente supera las 30 micras, ¿no? Estamos hablando de micras, las micras de diámetro, y cuando superan las 30 micras, la lana ya no sirve para las mejores prendas de vestir y todo eso. Entonces, las principales determinando el valor de la lana son el diámetro de la fibra promedio, el largo de la mecha promedio, el color, ¿no? Hablamos ahí de luminosidad y de amarillamiento, como las escalas estas que hay. La luminosidad debe ser cuanto mayor mejor, hablamos de 60 es lo aceptable, y el amarillamiento es deseable que sea bajo, hablamos de que tiene que ser máximo, es deseable bajo, máximo tiene que ser de 9, pero cuanto más bajo sea mejor. Si es el amarillamiento, si es de menos 2, es mucho mejor, ¿tá? Son escalas ahí que se trabaja. Entonces, diámetro medio, el largo de mecha, color, resistencia a la ruptura. Ahí es fundamental los newton por kilotech, súper ideal que sea mayor a 35. Y contenido de caca pichí y tipo de material vegetal también es algo que perjudica mucho acá el precio. Acá no es tan problemático la cantidad de material vegetal, sino el tipo de material vegetal es un problema, que son abrojos, flechilla, todas estas cosas que son difíciles de sacar y complican el proceso industrial y penalizan en el precio. En segundo orden, afectando el precio, tenemos la variación del diámetro, la variación del largo de la fibra, la resistencia a la compresión es una característica que hablaremos más adelante, que es la voluminosidad. Cuando hacemos un hilo, esto es algo muy relevante, que cuando hacemos hilos, yo de qué empecé hablando acá, no, voy a cortarlo acá, ya hablamos en general, ya vamos a hacer una siguiente clase que sea características textiles de la lana, porque si no mezclamos cosas nutricionales con después lo que la industria requiere de la lana y
se hace largo y se mezcla todo, ¿no? Esto fue entonces, si tuviéramos que ponerle un título, fue efecto de la nutrición sobre borregos, sobre borregos y capones, ¿sí? ¿No? Generalidades de la nutrición por lana, le voy a poner así al título. ¡Chao!